eso tiene que ver con todo un correlato físico dependiendo de la emoción. El objetivo aquí es tener la capacidad de reconocer a qué emoción corresponde cada sensación, y esto nos da una serie de informaciones sobre lo que está sucediendo en nuestro ambiente, y con base en eso podemos tomar decisiones, y eso es lo que llamamos la gestión de las emociones. ¿Qué tan importante es ponerle nombre a lo que sentimos y que además esto se aprenda desde edades tempranas? Está demostrado neurológicamente que el nombrar las emociones, es decir, transformar en lenguaje el significado de esa emoción, de esa sensación, ayuda a la corteza cerebral a regularla precisamente, ¿ok? A darle eso, un significado, un sentido. Y en tanto esto, pues obviamente vamos a ser mucho más capaces de manejarnos o de accionar adecuadamente o asertivamente dependiendo de la situación. Por supuesto que esto es una habilidad que debemos aprender, entrenar, así que mientras más temprano empezamos, más fácil se nos hace en la vida. ¿Cómo comprender lo que comunican nuestras emociones? Digamos, el autoconocimiento es un camino que puede ser largo. Sin duda alguna, porque además cada persona vive las emociones de manera distinta. Así es. Es decir, a pesar de que muchos sabemos cómo se siente la rabia o la tristeza, las sensaciones físicas o la experiencia psicológica en cada persona es diferente. Entonces, aprender a reconocer cómo la vivo yo, cómo la siento yo, y entonces en tanto esto, cómo puedo utilizarla a mi favor, porque todas las emociones tienen una función. Y quizás no juzgarnos, porque muchas veces somos nosotros mismos quienes, bueno, pero es que no me debería sentir así, pero es que mejor quizás no exteriorizo eso. ¿Qué tan perjudicial puede ser no sentir o al menos fingir que no sentimos? Exactamente, fingirlo, porque enmascararlo es imposible no sentir. Estamos hablando de reacciones, como dije, neuroquímicas que se van a desencadenar de forma automática. Sucede algo que de pronto estamos aquí y suena algo, nos vamos a voltear y podemos asustarnos. Es decir, no hay un control racional o consciente de esa primera reacción. Sin embargo, lo que hacemos a partir de eso sí es consciente, sí podemos tomarlo en nuestras manos y bajo nuestro control. Entonces, por supuesto que el aprender a poder hacerlo asertivamente es lo que nos va a ayudar a no tener que enmascararlo. Creo que esto que tú planteas parte de esta premisa de que hay emociones positivas y emociones negativas. Hablemos sobre eso, sí, es algo social. Exacto, o sea, la tristeza es algo malo, la rabia es algo malo, y realmente estas dos, la frustración, por ejemplo, es algo negativo. Y no son emociones negativas, son simplemente emociones, son situaciones que se nos van presentando en la vida. Todos nos vamos a sentir en algún momento tristes por alguna pérdida, y esto nos permite buscar consuelo, buscar recogimiento, incluso poder acercarnos a la autorreflexión o a otra persona, vincularnos con otra persona. La rabia nos da información sobre hay algo que no me gusta, hay algo de lo que debo defenderme, igual que el miedo o la frustración ante algo que no logré. Entonces, estas emociones, si son canalizadas apropiadamente, pueden darnos mucha información sobre qué puedo hacer, cómo puedo reaccionar. Si estoy ante una situación de frustración, pues bueno, es algo que no estoy logrando, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo reajustar mis objetivos, buscar otra alternativa? Pero si yo niego esa emoción, si yo me ciego, no me siento mal, pues por supuesto que yo siempre lo pongo en el ejemplo, es como una olla de presión. Siempre está esa energía ahí guardada y de alguna manera va a canalizarse. Entonces, puede suceder que la exterioricemos de forma más perjudicial. En algunos casos, sobre todo si hablamos de edades tempranas, esta gestión de emociones va de la mano también con los padres, va de la mano con los familiares, va de la mano con los maestros, porque ¿cómo le pides a un niño que se conozca? Somos nosotros quizás quienes podemos juzgar o no ciertos comportamientos y luego caer en esta matriz de no debería sentir esto, o en este caso no debería actuar así, cuando, por ejemplo, una pataleta pudiera ser normal. Sí, yo creo que eso parte también del mismo concepto de los malos comportamientos. ¿Qué es un mal comportamiento? Una conducta que no está ajustada a lo que los adultos estamos esperando que ellos hagan. Bien, pero hay que partir del principio
que los niños son analfabetas emocionales. En este sentido, ellos no saben manejar las emociones, simplemente las sienten. Todavía no tienen vocabulario emocional. Muchas veces, sobre todo los niños más pequeñitos, todavía el lenguaje no es suficientemente desarrollado como para decir, ah, mamá, me siento muy mal por esto. No. Y la forma de expresarlo es a través del llanto, a través de la rabia. Una de las cosas que yo generalmente comento es, los padres vienen a mí diciéndome, pero es que se pone bravo cuando yo le pongo un límite. Pues claro, es lo lógico. Nuestro trabajo como padres es poner límites y el trabajo de ellos es ponerse bravos porque les estamos quitando algo que ellos quieren y tienen que aprender a gestionarlo. Entonces, de ahí se desencadenan todo esto que llamamos los malos comportamientos. En este punto no existen malos comportamientos como tal, sino respuestas lógicas de un niño que no tiene herramientas o habilidades para hacerlo de otra manera. Lo hace lo mejor que puede. Es un niño portándose como niño. Ahora te pregunto, ¿cuándo como padres preocuparnos? Porque, bueno, hasta cierto punto lo hablábamos, una pataleta es normal, 2 años, 3 años. Pero ¿qué pasa si este comportamiento se repite mientras el niño va creciendo? ¿Hay comportamientos esperados según la edad? Quizás esa es la pregunta. Sí hay comportamientos esperados según la edad. Es lógico que los niños a los 2, a los 3 años todavía tengan mucha expresión de las emociones desde el llanto, además, volvamos al punto anterior, cada uno lo siente y lo vive de manera diferente. Hay niños que son más sensibles y que tienen una expresión emocional, digamos, más expansiva, y hay otros que pueden ser un poco más tranquilos o que pueden controlarse mejor. Bien, eso va a depender del temperamento de cada niño. Entonces, por supuesto que a lo largo del crecimiento estamos esperando algunas conductas y cuando ya empezamos a tener lenguaje, estamos hablando de hacia los 3, hacia los 4 años de pronto, ya podemos ver cómo los niños empiezan a decir no quiero o estoy bravo. ¿Por qué? Porque ya empiezan a reconocer de alguna forma estas emociones. Sin embargo, en situaciones de mucha activación, cuando la emoción es muy, muy intensa, puede suceder que todavía se desregulen. Y ahí entonces, como tú bien dices, el papel de los padres como guías y como espejos emocionales de cómo se debe regular esas emociones. Porque si yo soy una mamá que le digo a mi hijo, no puedes estar molesto por esto, pero ante una situación de rabia yo misma pues salto y grito o me descontrolo, pues mi hijo, que todavía está en una etapa de observar, va a aprender más por lo que ve de mi conducta que por lo que le digo. Gracias, Skelly. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando sobre manejo de emociones. Me acompaña la psicóloga Skelly Castellanos. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.